Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que seguimos de cerca la vida y obra de nuestros artistas favoritos. Estamos hablando de noticias de última hora, de esas que nos hacen suspirar, especular y sobre todo, querer saberlo todo. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desentrañar un misterio que involucra a uno de los actores más aclamados de los últimos tiempos, nada más y nada menos que Can Yaman. Si han escuchado bien, Can Yaman. Y lo que vamos a revelar hoy tiene que ver con un adiós muy sonado y por supuesto con uno de los nombres que más intriga genera en su vida personal, Demet Özdemir. ¿Listos para sumergirse en el drama y la sorpresa? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Comenzamos. Vamos a ir directos al grano porque la noticia es potente. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que conquistó corazones con su papel de Sandokan, parece estar diciendo adiós. Si han leído bien, adiós Sandokan. Este proyecto que prometía ser una reinvención épica y que tantas expectativas había generado, parece haber dado un giro inesperado. Durante meses hemos visto las imágenes de Yaman preparándose, entrenando, metiéndose en la piel del legendario pirata. Y de repente, ¡pum! La noticia de su posible salida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este repentino cambio de rumbo? Las razones aún no están completamente claras, pero los rumores son fuertes y apuntan en varias direcciones. Algunos hablan de diferencias creativas, otros de problemas de agenda, y los más maliciosos, bueno, ya saben cómo es esto, siempre buscan el lado más jugoso. Pero lo cierto es que la partida de Can Yaman de un proyecto tan ambicioso como Sandokan es una bomba en el mundo del espectáculo. Y cuando pensamos que la cosa no podía ponerse más interesante, entra en juego otro nombre que no necesita presentación, Demet Özdemir. Sí, la bella y talentosa actriz turca, que además de ser una figura pública admirada, ha sido vinculada sentimentalmente con nuestro protagonista, Can Yaman. Y es que, queridos amigos, no se puede hablar de Can Yaman sin mencionar, en algún momento, a Demet. Su historia, sus idas y venidas, sus confirmaciones y negaciones, han sido un constante tema de conversación y, seamos sinceros, de deleite para sus seguidores. Las redes sociales han sido testigos de innumerables especulaciones sobre su relación. ¿Están juntos? ¿Han roto? ¿Se han reconciliado? Cada foto, cada me gusta, cada comentario, era analizado al milímetro. Y ahora, con esta noticia de Sandokan, la sombra de Demet vuelve a cernirse sobre la situación. Los que siguen de cerca la vida de Can Yaman saben que su carrera ha estado marcada por proyectos exitosos y por una vida personal que a menudo acapara titulares. Y cuando se trata de Demet, la cosa se pone aún más intensa. Sus seguidores, los llamados jamones, han estado al pie del cañón, defendiendo su amor y deseando su felicidad. Pero la realidad, como suele suceder, es compleja. Y parece que ahora, con la posible salida de Yaman de Sandokan, las razones detrás de su decisión podrían estar, de alguna manera, ligadas a Demet, o al menos, así lo sugieren las voces más persistentes. Las redes sociales, esa inagotable fuente de información y desinformación, han explotado con esta noticia. Se habla de que Can Yaman habría tomado esta decisión para centrarse en otros proyectos, quizás más personales, o quizás para dedicar más tiempo a su vida sentimental. Y ahí es donde Demet entra en escena con fuerza. ¿Ha influido ella en esta decisión? ¿Han hablado sobre el futuro? ¿Se trata de una elección que beneficia a ambos? Las respuestas son esquivas, pero las teorías proliferan. Algunos dicen que Can Yaman busca un respiro de la intensa presión mediática que rodea su figura y que quizás, la relación con Demet, aunque pública, también requiere su espacio privado. Otros apuntan a que hay nuevos proyectos que involucran a ambos, y que Sandokan se habría interpuesto en sus planes. Imagínense. Una película juntos, o una serie romántica, sería el sueño de muchos de sus fans. Y no podemos olvidar el factor de la presión. La fama es una espada de doble filo. Can Yaman, con su carisma arrollador, se ha convertido en un ídolo para millones, pero esa adoración también viene acompañada de un escrutinio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada relación, es analizada.
Y para alguien que está construyendo una carrera internacional, como es su caso, las decisiones importantes deben ser sopesadas con mucho cuidado. ¿Será que Sandokan representaba un riesgo que no quería correr en este momento? O quizás la oportunidad de trabajo. Con Demet en un proyecto conjunto era demasiado tentadora para dejarla pasar. Los detalles que se han filtrado son escasos pero jugosos. Se habla de que las conversaciones sobre la salida de Can Yaman de Sandokan han sido intensas y que, finalmente, se ha llegado a un acuerdo. Pero, ¿cuál es el motivo real? La revista italiana Chi ha sido una de las primeras en insinuar que la decisión de Yaman estaría relacionada con un nuevo proyecto en Italia, y lo más intrigante de todo, es que se especula que este proyecto podría contar con la participación de Demet Özdemir. Así como lo oyen. Esto, de ser cierto, sería un bombazo de proporciones épicas. Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla grande, o en una nueva serie que conquiste al público. Sería la confirmación de que su amor, más allá de los rumores y las idas y venidas, podría traducirse en una colaboración profesional que deslumbraría a todos. Por otro lado, también se baraja la posibilidad de que Yaman esté buscando un cambio de rumbo en su carrera, alejándose de los personajes que le han dado fama para explorar roles más desafiantes o quizás, para dedicarse a otros intereses. Recordemos que Can Yaman también ha mostrado interés en la escritura y en otros aspectos del mundo audiovisual. Así que las opciones son muchas y todas ellas interesantes. Pero, ¿qué dice él al respecto? Si bien es cierto que Can Yaman no es dado a dar explicaciones detalladas sobre su vida privada, en ocasiones, sí ha roto el silencio. Y en esta ocasión, su reciente aparición en Italia, donde se le ha visto con un semblante diferente, más relajado y sonriente, ha sido interpretada por muchos como una señal de que ha tomado una decisión importante y que ésta le ha traído paz. No ha entrado en detalles sobre Sandokan, pero sí ha hablado de nuevos proyectos y de un futuro lleno de sorpresas. Y cuando se le ha preguntado por Demet, sus respuestas, aunque veladas, siempre han tenido un tinte de cariño y respeto. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están decepcionados por la posible pérdida de un Sandokan interpretado por Yaman, un papel que sentían que le sentaba a la perfección. Otros, en cambio, están entusiasmados con la idea de nuevos proyectos, especialmente si involucran a Demet. La química entre ellos es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y verlos trabajar juntos sería un regalo para todos los que los admiran. Lo que sí está claro es que la carrera de Can Yaman sigue en constante movimiento. Ha demostrado ser un actor versátil y con un gran poder de convocatoria. Y aunque Sandokan pueda quedar en el recuerdo como un proyecto que no llegó a concretarse como se esperaba, su partida abre un abanico de nuevas oportunidades. Y si esas oportunidades incluyen a Demet Özdemir, pues miel sobre hojuelas. Analicemos un poco más el impacto de estas noticias. El adiós a Sandokan para muchos es una noticia agridulce. Por un lado, la emoción de ver a un personaje icónico renacer con un actor tan carismático como Yaman. Por otro, la incertidumbre de lo que vendrá. Pero en el mundo del entretenimiento, las oportunidades perdidas a menudo se traducen en nuevas puertas que se abren. Y en este caso, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir colaboren en un nuevo proyecto es algo que sin duda, mantendría a millones de personas pegadas a sus pantallas. Y es precisamente esta dualidad, esta mezcla de decepción y expectación, lo que hace que el tema sea tan fascinante. Los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido un hilo conductor en sus carreras. Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, y aunque ambos han sido cautelosos a la hora de confirmar o desmentir su relación, la conexión entre ellos es evidente. Sus fans, que han seguido de cerca cada uno de sus pasos, anhelan verlos juntos en un proyecto que les permita desplegar todo su talento. Si analizamos la trayectoria de Can Yaman, vemos que ha sabido reinventarse en cada papel. Desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional, ha demostrado una capacidad camaleónica para adaptarse a diferentes personajes y géneros. Sandokan sin duda habría sido un hito en su carrera, pero el universo del cine y la televisión está lleno de sorpresas. Y tal vez, solo tal vez, este adiós a Sandokan sea el preludio de algo aún más grande y emocionante, algo que tenga que ver con su vida personal y profesional entrelazadas. En cuanto a Demet Özdemir, su talento es indiscutible. Ha conquistado al público con su belleza, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones. Su nombre asociado al de Can Yaman genera una expectación única.
Y la idea de verlos trabajar juntos en un proyecto nuevo es, para muchos, la culminación de un sueño. Así que, queridos amigos, la historia de Can Yaman y el adiós a Sandokan, con Demet Özdemir como telón de fondo, está lejos de terminar. Lo que hemos revelado hoy es solo el principio. Las próximas semanas y meses estarán llenos de nuevos rumores, de nuevas confirmaciones y de, esperemos, grandes noticias. Para ir cerrando este apasionante tema, podemos decir que la carrera de Can Yaman sigue siendo un torbellino de sorpresas. El adiós a Sandokan, aunque pueda resultar decepcionante para algunos, abre la puerta a nuevas posibilidades y la conexión con Demet Özdemir, siempre latente, aviva la llama de la especulación y la esperanza. El mundo del espectáculo es así, lleno de giros inesperados y de historias que nos mantienen al borde del asiento. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Están tristes por la partida de Can Yaman de Sandokan? ¿O están emocionados ante la posibilidad de que trabaje con Demet Özdemir en un nuevo proyecto? Nos encantaría conocer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan lo que piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.